Jaime Báguena en contacto con los oyentes de Radio Nederland. Hola a todos y bienvenidos al primer Cartas ARN del mes de noviembre. ¿Qué? ¿Ya se han acostumbrado a nuestras nuevas horas de emisión? Durante estos últimos días ya hemos empezado a recibir sus comentarios y reacciones. Para los que nos escuchan en directo a través de onda corta, sabemos que en algunos países sus programas favoritos salen un poco más tarde de lo habitual. Otros, en cambio, un poco más temprano, dependiendo en qué país nos sintonice. O en otros casos, no podrán escuchar más la emisión, como es el caso de la primera audición de la matinal de Radio Nederland para las Américas a las 11 horas tiempo universal. A esa hora retransmitimos a través de la estación de Bonaire, Antillas Neerlandesas, solo en dirección Cuba y el norte de Sudamérica. Lamentablemente hemos tenido que suspender la frecuencia de los 15.450 kHz hacia el sur de Sudamérica. Razones técnicas por un lado, puesto que la propagación es cada vez más deficiente y por ende la ruta radial Bonaire-Buenos Aires a esa hora es mucho más difícil. Y por otro lado, debido a la reorganización recién implementada en esta empresa, pues que eso nos obliga a reducir el número de consumo de horas de emisión en onda corta. A través de satélite e internet estamos las 24 horas en español y portugués. Esa es una buena noticia. Bueno, ¿por qué comento todo esto? Porque recibimos una consulta telefónica el pasado lunes durante el estudio, cuando estábamos en el estudio de la matinal, en el estudio 4, de un buen amigo oyente argentino que nos sintoniza desde Rosario y que nos hizo esa consulta que por qué no podía sintonizar la matinal por los 15.450 kHz. Bueno, pues espero que esté aclarado ahora el misterio. En cambio, María Cecilia en Neuquén, Argentina, nos comenta en un correo electrónico lo siguiente, les voy a leer lo que dice. Dice: quiero decirles que siempre escucho el programa, todos los que alcanzo a escuchar por la noche. Ya me las arreglé para poder adaptarme al nuevo horario. Simplemente quería decirles que sigan así, son geniales. Bueno, y ustedes son todavía más geniales. Gracias, María Cecilia. Carta de Alberto Hernández Gutiérrez y que se denomina como un radio escucha antártico. Sí, así como lo oyen. Alberto y un grupo de chilenos permanecen en una pequeña península llamada Cabo Shiref entre los meses de noviembre y marzo para estudiar y monitorear a la colonia de reproducción del lobo antártico. Interesante, ¿no? Bueno, pues en el mensaje nos comenta que en las horas de descanso, después de arduas jornadas de trabajo, eran ocupadas en la lectura, en el intercambio de música, cassettes, discos compactos, en conversaciones y discusiones, a veces en polémicos juegos de naipes. Hasta que la pasada temporada de verano antártico, nos comenta nuestro amigo, encontramos la frecuencia de Radio Nederland en el aire. La escucha de sus transmisiones se transformó entonces en un elemento de entretención e información importante durante nuestras horas de descanso. Realmente una muy grata compañía. Este verano, nos dice nuestro amigo, volveremos a esas rugientes y cálidas tierras polares y tendremos la oportunidad de hacer o de echar mano a nuestro equipo HF, es decir, de altas frecuencias, para escuchar sus programas. Ojalá podamos captar sus señales nuevamente. Pues eso esperamos, porque el mensaje fue recibido un día antes de nuestros grandes cambios. Así que un fuerte abrazo, Alberto, a ti y a todos los amigos. Y nos escuchamos nuevamente cuando se encuentren en esas, y como tú muy bien dices, rugientes y cálidas tierras polares. Ahí esperamos esas fotos, ¿sí? Un fuerte abrazo. Vaya un cordial saludo para Jorge Silva en Santa Rita, Brasil, por su mensaje y por advertirnos que en la página web donde aparece la lista de programas con sus respectivos audios no concuerda. Sí, somos conscientes de este error que está siendo subsanado. Nuestras excusas por el inconveniente. Y gracias y también a otros oyentes que nos han enviado sus mensajes electrónicos comunicándonos un tanto de lo mismo. Por ejemplo, aquí tengo una carta así de Yailton y también de Jorge, exacto, que ambos del Brasil, que nos ponen al corriente de este error. También desde el Brasil recibimos el correo de Leónidas desde São João Evangelista. Nos comenta que ya tenía saudades
Vamos, que extrañaba el formato habitual de Cartas ARN, aunque dice que, de todas formas, le agradó mucho la serie que realizamos Cartas ARN desde Canadá y que le parecieron interesantes y que Canadá es un país maravilloso. Pues claro que sí. Bien, Leónidas, gracias y también por tu informe que ya será verificado con la tarjeta QSL. Bueno, hablando de informes de recepción que muchísimo agradecemos, nos llegó uno del simpático amigo Rafael Rodríguez, que escribe: Hola desde Bogotá, Colombia. Ayer en la noche pude escuchar la transmisión en español para el norte de Sudamérica por los 9.895 kHz. Luego, a las 0 horas, escuché esa misma transmisión por esa misma frecuencia a través del centro emisor de Madagascar. Nos dice nuestro amigo que también nos sintonizó en paralelo por los 15.315 kHz desde Bonaire, aunque había una diferencia, un retardo de alrededor 1 segundo en la transmisión desde Madagascar con respecto a Bonaire. Bueno, eso se debe simplemente a nuestros enlaces satelitales. Dice, asimismo, la señal fue más baja que durante la hora previa en que los 9.895 kHz se emitía desde Flevo. Además, llegaba con algo más de ruidos. Me gustaría saber si es posible confirmar directamente con el centro emisor en Madagascar, ya que recuerdo haber leído en alguna publicación de X que este centro tiene una tarjeta QSL especial. Además, sería bueno que en el inicio de la transmisión haya una identificación que la señal se genera desde allí. Pues muy interesante tu carta y me alegra mucho que nos hagas este tipo de consultas técnicas sobre la presentación de nuestras emisiones. Efectivamente, desde que ahora nuestra señal se transmite las 24 horas del día por satélite e Internet, en dicho canal de audio no transmitimos más la señal de intervalo o carillón. Son las estaciones emisoras y repetidoras que lanzan localmente dicha característica. Apenas cuando se marcan las señales horarias se conecta con el estudio 1 de nuestro centro de emisiones con la programación del día. Así que, Rafael, ya recibirás la tarjeta de verificación QSL mencionando tu escucha desde la estación de Talata en Madagascar. Y una aclaración, cuando la transmisión se efectúa a través de Madagascar, por ejemplo a las 2 horas UTC, se toca la señal de intervalo o carillón donde se menciona que dicha señal se retransmite desde Madagascar. Y lo mismo con las emisiones que salen a través de Bonaire. Nuevamente, Rafael, gracias por la carta. A Martín Estevez en Madrid, España, le decimos pues un tanto de lo mismo, que ya le enviaremos la QSL. Martín es otro oyente que está a la caza de Radio Países Exóticos que emiten en onda corta. Él nos dice que, una vez más, tengo el grato placer de dirigirme a vosotros. Sigo escuchando con mucho interés vuestros programas en español, aunque, como podéis comprender, la hora de escucha no es la más adecuada para España. No obstante, siempre que puedo y mis obligaciones laborales me lo permiten, trasnocho para poder escucharos. Aprovecho la ocasión para enviaros un informe de recepción que espero sea de utilidad técnica. Y efectivamente, aquí nos detalló el informe de escucha a las 0 horas UTC por los 9.895 kHz. Y nos dice aquí que la señal era con un SINPO de 44444. Después de un par de minutos volvió de nuevo la señal desde el transmisor en Madagascar, con los detalles que indico a continuación. Noticias de Holanda, en fin, etcétera, etcétera. Gracias, Martín, y mucho 73. Por cierto, sobre el nuevo programa de Noticias de Holanda. Tengo aquí en el estudio, pues, a sus productores. Bueno, la semana pasada ya les comentamos acerca de las nuevas frecuencias y horarios de Radio Nederland y también de la nueva serie que se comenzará a transmitir este próximo jueves y sábado, la gobernabilidad en América Latina. Y Sergio pues nos dio los pormenores acerca de esta serie y de la coproducción entre Radio Canadá Internacional y Radio Nederland. Pero hoy hay otras novedades en la programación, pequeñas novedades, porque el espacio de noticias de Holanda es muy corto y, como digo, aquí están sus productores Ingrid de Vries y Alfonso Montealegre. Hola a los dos. Hola, ¿qué tal? Hola, Jaime. Bueno, primero que todo, ¿por qué se van a preguntar nuestros oyentes? ¿Por qué ahora
tanto cambio dentro de la programación en español de Radio Nederland? ¿Por qué ahora de repente tanto énfasis a las notas holandesas? Bueno, la dirección de Radio Nederland ha decidido que algo tiene que cambiar en la programación de Radio Nederland, tanto en los programas holandeses como en los programas en otros idiomas, ¿no? Entonces quieren más enfoque en Holanda y en Europa. Y quieren que se cuenten cosas de Holanda que son interesantes, naturalmente, para Latinoamérica. Y temas también europeos que tienen que ver con América Latina o que son de interés para Latinoamérica. Entonces, Alfonso y yo tenemos el gran honor de poder recopilar noticias holandesas llamativas, ¿no? Sí, porque en realidad suceden muchas cosas en este pequeño país. Lógico. Sí, imagínate, cada periódico que uno ve hay cualquier cantidad de temas. Lo que pasa es que hay temas que son interesantes, pero que la gente no conoce el trasfondo. Entonces es difícil explicarles muchas veces eso, pero lo iremos haciendo, ¿no es cierto, Ingrid? Porque sí, aquí pasa de todo. Pasa igual que lo que pasa en América Latina. Lo que pasa es que ocurre a la holandesa. Sí. No, y a veces tendremos la oportunidad también de explicar un poco el fondo de un acontecimiento, lo cual es interesante, ¿no? Sí. Podemos hablar de la juventud, de la música, de todo lo que pasa de los ladrones, porque aquí hay también ladrones, sí, de las maneras de robar las casas, bueno, cualquier cantidad de cosas. cosas. Hay diplomados y todo. Sí, de accidentes, de divorcios, de celos, todo de crímenes eso, pasionales. Exacto. Todo eso en eso dos es boletines de noticias los sábados y domingos. Noticias de Holanda. Claro está que también otros programas como Europa Hoy también va a tomar otro rumbo mucho más europeo. Sí. Y claro está también aquí en Cartas ARN de vez en cuando, pues trataremos de dar respuesta a algunas de las inquietudes. Eso ya lo venimos haciendo desde hace un tiempo, pero lo seguiremos haciendo. Así que invitamos a nuestros oyentes a que nos escriban si tienen preguntas acerca de cuestiones sobre este reino, los Países Bajos. Por ejemplo, una de las cartas que suelen llegar al programa de Cartas ARN, valga la redundancia, nos preguntan pues cosas sobre como cuántos molinos de viento tiene este país, ¿no? Sí. O cosas así, a veces se repiten muchas veces Yo esas creo que preguntas. es imposible de saber. Sí, yo creo, ¿sí? Podemos investigar. Yo Ay, me pero puedo ¿qué nos va a encargar contar? de Vamos este tipo de cosas. No vamos de viaje por toda Holanda contando molinos de viento. 1, 2, 3. Eso es lo que vamos a hacer. Sí. Que son monumentos nacionales, imagínate. Sí. Sí. Y hay molinos donde todavía vive gente. Uh-huh. Pero, por ejemplo... Otra pregunta, por ejemplo, Anselmo del Perú es un correo electrónico, pero ese es el problema que tenemos, que a veces envían correos electrónicos y no sabemos exactamente la dirección del oyente, así que les pedimos que por favor, si envían correos electrónicos, que pongan la dirección completa, con apellido, por favor. ¿Y de dónde son? Anselmo, del país? Porque, Anselmo, que es peruano, dice, por ejemplo, él está, digamos, pues atraído por este país que es Holanda. Él menciona aquí que, lógicamente, él, por lo que tiene entendido, este país le ha ganado terreno al mar. Y yo quiero aquí agregar una cosa. Les quiero preguntar a los dos, que les cuenten a los oyentes qué es lo que sucedió este pasado verano, que toda Holanda se puso en pánico cuando se empezaron a romper los diques. Sí. Había un periodo de sequía prolongado. Entonces los diques se secan de tal forma, y los diques están hechos de barro, de todo tipo de material natural. Y entonces si se seca demasiado se debilita. Lo que le da fuerza al dique es que está totalmente absorbido en agua, ¿no? Sí. De agua. Sea que eso es una especie de greda, una especie de tierra totalmente como una esponja que ha absorbido el agua. Efectivamente. Entonces, vamos, es como si, por ejemplo, yo en la playa hago un castillo de arena, lo hago con arena húmeda. Sí, entonces, al secarse... Es una buena comparación. Ajá, al secarse, se cae. Ah, y eso es lo que ocurrió. Claro, y nadie había contado con eso porque, bueno, el periodo de sequía era muy, muy largo y eso no se ha producido desde hace muchísimos años. Pero no ha sido un accidente, han sido varios, ¿no?
con este Han problema. sido varios, sí. Uno fue muy cerca aquí de Hilversum, se rompió un dique en un pueblo y se inundó el barrio más elegante del pueblo y se veían fotos de casas totalmente desbaratadas, los yates, como si fueran cohetes mirando para el cielo. O sea que costó miles de millones de materiales. Sí. O sea que a nuestros oyentes, si nos oyen una transmisión escuchando, qué sé yo, ruido de agua, nos hundimos. No, eso es imposible porque Hilversum, eso no lo saben los oyentes, es una de las ciudades más altas de Holanda. 25 metros sobre el nivel del mar. 25 metros sobre el nivel del mar. Qué Bueno, mareo, son 25. Menos mal. Si tú piensas que eso es poquito, trata de subir una pendiente de 25 metros con la bicicleta y verás que te duelen los muslos. Y si te caes de 25 metros también es alto. Y si tienes que subir a pie una cuesta de 25 metros también. Pero mira, tú, por ejemplo, el centro emisor nuestro, donde están las antenas y emisores, está 8 metros bajo el nivel del mar. Sí, en Flevo. Y de eso vamos a explicar en Hola Holanda, en Noticias de Holanda, sobre cómo es eso de que una cosa puede estar 8 metros debajo del nivel del mar. Pero como decía, aquí en Holanda ocurren cosas rarísimas. Jaime, ¿has oído tú hablar de la pérdida de las vírgenes holandesas? Ay, ¿qué me dices? Sí, yo vi... yo dije, yo no sabía que había vírgenes en Holanda. Dice, pues no, porque es un país... sí, bueno, por ahí hay unas que... Pero no, como es un país... muy protestante, por lo menos aquí. Y los protestantes no tienen vírgenes en la iglesia. Sí. No, es que se están robando las imágenes de las vírgenes. Entonces, está de moda meterse a las iglesias y se roban las vírgenes, se roban los copones, se roban las Biblias, los candelabros, porque parece que hay coleccionistas fuera de Europa, porque un europeo no hace eso. Quiero decir, tiene cierto reparo porque le da miedo que lo descubran quizás. Pero en otros países, por ejemplo, los millonarios chinos, por ahora en la China hay mucho dinero, entonces en la China están, por ejemplo, comprando reliquias de iglesias. Sí, yo vi en el periódico un titular enorme. Se pierden las vírgenes en Holanda. Y yo, ¿qué sé quién se las está robando? Entonces, claro, inmediatamente me puse a leer y era eso, de la pérdida de los robos en las iglesias, algo totalmente inesperado y jamás visto. Y es que Noticias de Holanda se transmite los sábados y otro boletín los domingos. Pero no se preocupen, que si quieren saber más cosas sobre Holanda, pueden escribir a cartas también a RN y pueden escribirnos pues sus cuestiones, sus inquietudes, y trataremos de darles una respuesta a esas inquietudes. Y repito, Noticias de Holanda, con noticias de verdad puras holandesas, leídas en español. Lo escucharán los sábados y domingos. Con acento holandés. Pero vamos a poner un acento holandés, pero en el texto, no en la pronunciación. Sí. Pero... Y eso sí, en la producción va a estar siempre Ingrid de Vries y Alfonso Montealegre. También se va a publicar en Internet. O sea que cada viernes por la tarde, más o menos, bueno, para América Latina un poco más tarde, se publicará en Internet. Exacto. Todo esto, Alfonso y Ingrid. Eso mismo, y todo esto en el marco de la nueva Radio Nederland, que por cierto, yo sé que ustedes dos, justamente, qué curiosidad, ¿no? Ustedes dos forman parte, tanto Ingrid como Alfonso, de la vieja generación. No, del mobiliario. No. Vieja será su bicicleta. Yo iba a decir de una comisión dentro aquí interna de la radio, que vigila, digamos, de que estas normas se implementen y se lleven a cabo. ¿O no? ¿O me equivoco? ¿Son como una especie de comisarios o cómo lo puedo decir? Bueno, comisarios no, porque ese término es horrible, fuerte eso, pero formamos parte de la comisión que vigila que se cumplen los estatutos de programación de la radio. Pues y uno de los y somos muy severos. Claro, y uno de los estatutos es que debemos dar una buena imagen de nuestro país hacia el exterior, porque Holanda, a pesar de ser un reino muy chiquitito, es un reino que a través de los siglos ha producido gran cantidad de artistas de todo tipo de artes plásticas, en la música pop, en la ingeniería, en la química, en la física. Por ejemplo, los grados Fahrenheit. Sí. Yo no sabía que el señor Fahrenheit había sido un holandés. Ach, nee. Eso lo leí también. ¿De verdad? De Amsterdam, un holandés de Amsterdam. Yo pensaba que era un alemán. Fue a Alemania.
Sí. Se fue a Alemania, pero era un amsterdamés. Sí, El señor Fahrenheit. Bueno, yo lo lamento mucho, pero ahora aquí viene la lección en holandés. Hartelijk dank en graag tot ziens. Que quiere decir que nos vayamos, señores oyentes, quiere decir que nos vayamos del estudio. Muchas gracias. Quieres y seguir hasta solo. otra. Sí, bueno, ya saben Muchas que... gracias. Bueno, Holanda ya hemos dicho que es un país muy pequeño, pero lo que también es pequeño y cortito es este programa. Pero les agradezco Sí. mucho la De nada. llegada aquí al estudio. Mucho gusto. Sí, Bueno, adiós. Hasta la próxima. Muchos besitos. Chao. Chao. Pues se nos acabó el tiempo, qué pena. Más cartas la próxima semana. El millón por la atención de Jaime Wagner. Chao, mis amigos.